Pancho Pestana, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. No es la primera vez ni será la última, si Dios quiere. ¿Cómo andan? Qué lindo verlos a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Sí, señor, se escucha bien. Pancho, vos que estás metido en el tema de la influencia de hoy día de toda la influencia enorme que hay de los sistemas informáticos y del avance de la inteligencia artificial, nosotros venimos viendo el sembradío de odio y de diferencias, con lo cual se ha dominado muchas veces este país y otros, de una clase hacia otra, de una comunidad hacia otra. ¿Cómo ves eso? Mirá, hay una... Ante todo, buenos días y qué lindo verlos, y me encantaría estar ahí y después ir a juntarnos, porque la verdad que... Vení cuando quiera. Claro. Y bueno, sí, cómo no. Será un honor. Esto es lo más importante. Generalmente nuestros pensadores y pensadores nacionales fueron obviamente incomprendidos por los otros y muchas veces por nosotros, sobre todo porque ellos ejercían un pensamiento proyectual o proyectivo, es decir, como me contaba Fermín y otros amigos, nosotros siempre estábamos pensando en el futuro. Fermín Chávez. Es decir, Fermín Chávez, claro. Y lo mismo Sirigliano, ¿no? Sí, siempre estaban pensando en el futuro, o sea, la coyuntura los atravesaba como a todos, participaban activamente, pero desde el punto de vista intelectual y cognitivo, ellos siempre estaban pensando en el futuro. Hay una anécdota muy interesante que me contó el mismo Fermín Chávez, que se juntaban en una mesita, el Café Tortoni, sí. Que está una de las, creo que es la tercera de la mano derecha, cuando entras, Scalabrini, Jauretche, a veces iba Torres, qué sé yo, y se dedicaban a imaginarse cómo iba a ser la Argentina después del 2000, ¿no? Y esto pasaba en el año 30, 40. Siempre estaban jugando a pensar, a proyectar, ¿no? Porque obviamente, y esto lo enseña muy bien Sirigliano, no hay proyecto sin modelo. Es decir, el modelo precede al proyecto. Por eso el testamento político de Perón es un modelo, no un proyecto. Uh-huh. Es el modelo argentino para el proyecto. Recién es proyecto cuando el pueblo se apodera del modelo y lo transforma en proyecto. Ese es un concepto muy interesante, porque yo creo que en este momento, y respecto a todas las cuestiones que se discutieron acá, es una etapa que hay que modelar. Modelar significa empezar a plantear acciones estratégicas que después llevadas a cabo adelante, es decir, se cumplan. Un proyecto. Pancho, poné la cámara que te tome más abajo. Ahí está. A ver. Ahí. ¿Estoy bien ahí? Sí, ahí déjala. Bueno. Un poquito más entonces, todavía. Ahí está. ¿Ahí? ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Entonces, me parece muy importante esta etapa, todos nosotros, inclusive estos mismos programas donde todos salimos reflexionando y salimos interpelados, es empezar a trabajar el modelar. El modelar es pensar, y no es la acción de una sola persona. Pero no escribe solo el modelo, está Damasco, está todo el equipo que contribuye, como también el modelo de su época fue el Consejo Nacional de Posguerra. Ese fue el modelo y los planes quinquenales el proyecto. Así funciona. En esa actitud de modelar, nuestros pensadores fueron brillantes, en algunos casos extraordinarios, y desde la periferia insinuaron categorías. Y Jauretche plantea una categoría que es el odio, y escribe un libro que se llama Los Profetas del Odio y la Yapa. Sí. Claro, cuando uno lo leía, Profetas del Odio, bueno, parecía, qué sé yo, un libro, digamos, común y corriente. Pero él ahí incluye en un breve párrafo, muy chiquito, su tesis.
la tesis de él y la categoría justamente es el odio de las minorías. ¿Por qué odian las minorías? ¿No? En Argentina, ¿no? Obviamente él es un pensador nacional, es un pensamiento situado. Y entonces dice, cuando las minorías observan que el pueblo en general, las mayorías, avanzan hacia las conquistas de derechos, se sienten amenazadas. Y esa amenaza es la que genera el odio. ¿Qué? Esa es la tesis jaurechana sobre el odio. Sobre las Porque, peluquerías, ¿no, Pancho? Las peluquerías de... A ver. Hay, no sé si estoy equivocado, dicen que nace del comentario de las mujeres que van a peinarse en las peluquerías de Barrio Norte y ven al lado a una de sus mucamas. Entonces ahí surge una especie de primera serpiente, primer huevo del odio. Ver a la sierva, digamos, a la doméstica, que a ella le llamaban sierva por otra parte, al lado de ella, haciéndose el mismo pelo que ella. Exactamente. Es decir, cuando sienten amenazados sus intereses y su posición, es decir, hay una conciencia histórica que en las comunidades hay posiciones sociales y autoconciencias por parte también de cada uno de los sectores o clases sociales de digamos, intereses de cada una de esas clases. Por lo tanto, cuando las clases medias y altas se sintieron amenazadas, y el sentirse amenazada significaba que esa posibilidad que la empleada doméstica, como la llamaban también, se cortara el pelo en la misma peluquería. O Jauretche decía, cuando un tipo, un obrero calificado se compraba un auto coludo, decían ellos, o con cola, que decían en la época del 60. Es decir, y eso es generador de odio. Dice, las mayorías no odian naturalmente, no odian. Odian las minorías cuando sienten amenazados sus intereses. Es un acto reactivo a una amenaza. Contra lo que ellos consideran los igualados. Claro, los que ellos consideran que, digamos, el avance de las masas va a ir en detrimento de lo que ellos tienen. O es injusto porque lo que ellos tienen se debe a un mérito que los otros no tienen. Y en los es años buenísimo. 40 y 50 llenaban la milonga, los bailables, los cines, los teatros. Todo lo Claro, la calle Lavalle era una fiesta. Todo cabecita negra. Exacto, exacto. Y ahora Pero se vio, cool. durante el gobierno de Néstor y Cristina, se vio en los morochos, con sus hijos morochos, súper bien vestidos, llenos de paquetes saliendo del súper, ¿no? Del supermercado, o yendo a las universidades. O los shopping. Sí, o yendo a las universidades públicas. Bueno, entonces es tan interesante esa categoría. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, el poder estudia, igual que deberíamos hacer nosotros, que a veces no lo hacemos demasiado suficiente. No hemos estudiado suficientemente a los ingleses y eso se despierta un poco de las reflexiones de Carmona, pero tampoco hemos estudiado con suficiente profundidad todavía los mecanismos no solamente del poder en la Argentina, sino también del poder internacional. ¿Qué es lo que pasa? Ellos se dieron cuenta de esto, de que en definitiva hay formas de despertar o de potenciar el odio. Entonces, muchos de los algoritmos que de alguna manera con los que coexistimos, algoritmos me refiero a redes sociales, aplicaciones, todos estos aparatitos con los que vivimos permanentemente, no son inocuos, están diseñados, tienen un diseño. Hacen daño, hacen daño. Sí. Y un objetivo. Claro. Y objetivo. Hacen daño, Pancho, hacen daño. Sí, yo un poco lo voy a explicar. Hacen, digamos,
hay 3 daños esenciales, y digo, si seguimos así, irreparables. El daño atencional se llama, te privan de la atención, que es uno de los principales elementos de la evolución humana. El Homo sapiens pasó de Homo erectus a Homo sapiens porque empezó a prestar atención a las cosas y a crear herramientas para poder adaptarse a la vida. La atención. Otra cosa que... Volvé a poner la cámara bien. Es que no sé... A ver. Se te sube. Yo no estoy... Te agarra como un antifaz. No se te ve la boca. A ver. Primer plano, Pancho, primer plano. Sacale aire de arriba. Vos sos un genio en esto. Subite más. Vos bajá la cámara, bajá un poco la cámara. Para que... Ahí. Quédate ahí. Ahí te vemos. Un poquito más. Bueno, un poquito más. ¿Ahí? Más. No, bajá vos la cámara, Panchito, bajá vos, bajá, ahí, quédate ahí. Déjala ahí. Bueno, ¿qué les parece? Perfecto. Ahí pasó un artista de cine. Un artista de cine. Bueno, buenísimo. Te prestamos atención bien. En esa pose de desmayado que tiene, extraordinaria. Sí, le voy a pedir a Casella la próxima que me consiga ¿cómo se llama? Que maquillan. Sí, ya vamos a hacer otro teatro ahí en el Mercado Central con la Chona. La Lemoyne te vamos a mandar. La Lemoyne te va a maquillar, te va a curar la papada también. Sigamos con la atención que estaba bárbaro el tema. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que los países de la periferia, fíjense, el odio fue tal que la respuesta a esa tentativa, a esa conquista de nuevos derechos por parte de las mayorías terminó en un bombardeo, fusilamientos, etcétera. Es decir, en cosas inéditas. El odio acá que se generó fue muy fuerte. De ahí se explica mucho, digamos, la reacción que tuvieron, digamos, contra el primer peronismo, fundamentalmente por la conquista de derechos sociales que estaba en juego. Obviamente había intereses internacionales, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros es el tema de las redes y otras aplicaciones que realizan una captación atencional, es decir, te roban la atención. Y la atención, aparte de ser un elemento fundamental en la evolución humana, porque evolucionamos en parte desde que fuimos monitos hasta ahora, en parte porque empezamos a prestarle atención a las cosas y a los demás, y a las demás personas. Por eso creamos grandes comunidades, porque prestamos atención. Y por otro lado, digamos, a las distorsiones emocionales tiene mucho que ver con las sensaciones que te van transmitiendo las redes, de bronca, por ahí no te sentís querido porque nadie te da bolilla en el Facebook que tenés, o porque aspirás a tener más amigos que los que realmente te aparecen. Es decir, hay un juego de emociones. Entre otras, nombro estas dos importantes porque son importantes para entender la relación de esto con el odio. Entonces, hay otros dispositivos que indudablemente afectan, que están alterando las relaciones humanas, y se dieron cuenta que el odio visceral, que se está desplegando, porque ya no es odio, un odio solamente expresivo, es un odio visceral, resulta más que atractivo y, diríamos, efectivo para capturar la atención. ¿Cómo los discursos de odio captan la atención? La pelotudez esta que subió el gordito con el tanque destruyendo el Congreso fue trending topic, o sea, le dicen, lo vio medio mundo. Es decir, capturan la atención, claro, muchas veces más que la empatía, la simpatía o la candidez. Claro. Es decir, los dos grandes vectores de captación son el odio
es que muchas veces uno tiene adentro, pero tomemos el odio en un sentido amplio de la palabra, no es que seamos seres odiantes, sino que a veces odiamos determinadas cosas y eso lo potencia, porque si uno le tiene mucha bronca a Milei, lo detesta y qué sé yo, y aparece con un tanque destruyendo el Congreso después que en la Argentina hubo 30.000 desaparecidos, ya pasa a ser de bronca a algo más. Es decir, empiezan, captan el odio y lo potencian. Sí. Entonces, volvamos a Jauretche. Cómo Jauretche en esa época visualizó o pudo categorizar al odio dentro de lo político, porque generalmente el odio lo trabajaban los psicólogos, etcétera, etcétera. Incluyó en el análisis político la cuestión del odio. Dejó una categoría que nos permite analizar ahora un odio potenciado por las redes sociales, los algoritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando lo leí el artículo, a mí me llamó, hace 25 años, me llamó mucho la atención. Y dije, a ver qué carajo habla este tipo, porque la verdad uno pensaba por ahí que era como un comentario casi de barrio. Y claro, ¿qué se me ocurrió? Dije, bueno, voy a buscar en aquellos tiempos los videos del 17 de octubre, ¿no? A ver qué pasó, qué caras había. Y me detuve, estuvimos con Ernesto Ríos viendo todo lo poco que había, porque en esa época no había tantos videos como ahora y qué sé yo. Había sonrisa. El 17 de octubre puede ser representado con una sonrisa. Por lo tanto, no era una revolución odiante que venía a demoler, sino que era una multitud sonriente que venía a construir. Perfecto. Impresionante. Qué buena definición, qué buena definición. Qué buena definición. Digo, pensaba, ¿no? Hablabas del gordo tan salvaje que es hijo de una funcionaria del gobierno santiagueño de Gerardo Zamora, ¿no? No sé por qué tiene tanto odio ese muchacho. Y este otro, Fran Fillap, que lo tuvieron que rescatar de un almacén porque cuando lo corrieron se fue escapando porque son muy machitos escribiendo, pero cuando se tienen que enfrentar a la gente tienen mucho miedo, ¿eh? Es lógico, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, es cierto. Pancho, perdóname, ¿sí? un aporte. Veo las mismas sonrisas cuando la gente se junta en una manifestación, en la última manifestación por Cristina, en la anterior. También. Cuando la gente cuando nos juntamos, nos sonreímos, no nos agredimos, no nos robamos, vamos juntos a Ezeiza, vamos juntos aunque no nos quieran en Ezeiza porque viene el general, vamos juntos a Ezeiza porque sí viene el general, vamos al éxodo jujeño juntos porque queremos defender a la patria. Cuando estamos juntos, estamos contentos. Y lo que decía Scalabrini, el subsuelo de la patria sublevada. Claro, pero ustedes saben que yo trabajé con Scalabrini en la tipo revista. Extraordinario. Tipo extraordinario. Una cultura. Y que no aceptó un solo cargo, porque Perón le ha ofrecido cargos a Scalabrini. Ferrocarriles. Y no aceptó ningún cargo a Scalabrini Ortiz. Escribió todos los ferrocarriles y no se quiso poner al frente. Bueno, pero perdónenme, aceptar un cargo político en un gobierno revolucionario que trabaja a favor de la gente y de la patria es un honor, no es algo pecaminoso del cual hay que abstenerse. No, claro, estoy de acuerdo con vos, Martín. Simplemente digo que él no aceptó un cargo, nada más. Pero no, yo coincido con vos. Aprovecho tu indicación para enfrentar un tema que siempre que se dice no aceptó un cargo político pareciera un mérito. Y no es un mérito. No lo dije como eso. Perón tenía un cargo político. Es un desmérito. Digo tratándose de Scalabrini, que ha colaborado con Perón desde afuera, nada más. No estoy contra vos. No quería la figuración. No, pero hizo todo lo de lo de los ferrocarriles, la creación de él. Lo creó él. Tal cual. Y lo adaptó Perón, lo aceptó Perón. Claro, exacto. Y lo que decías vos recién, la simpatía, la simpatía genera empatía. Vos haces una prueba, andá a una de estas marchas que se están todos riendo y vos andás con cara de culo. ¿Qué te pasa?
Es decir, ¿me entendés? Las palabras no coinciden a veces casualmente. Así que a mí me da la impresión de que, bueno, lo único que quería recordar con esto es que cuando leemos a los pensadores nacionales, a nuestros grandes maestros, o leemos a Marechal, o leemos, etcétera, etcétera, tengamos en cuenta la profundidad del pensamiento y la actualidad, porque uno diría, bueno, Jauretche no vivió en la era de las computadoras. No, pero estudió profundamente los procesos. Y las computadoras, lo que hacen es reproducen una ideología. Atrás de las redes hay ideología. Se llama transhumanista y es una ideología, es la nueva ideología de la dependencia. Claro. Redes antisociales. Exactamente. A ver, hace una segunda explicación de eso. ¿Yo? Sí. En lo que vos me decís, ver, de las redes antisociales, sí, o de la ideología. La ideología transhumanista, o sea, así como la burguesía triunfante, la Revolución Francesa, construye una ideología que tiene como un doble objetivo, fortalecer las burguesías y promover la expansión industrial a partir de la colonización cultural de los países colonizados, este nuevo proceso requiere una ideología. El liberalismo o neoliberalismo no alcanza porque aún tenía un rasgo de humanismo. El poshumanismo te está diciendo, por ejemplo, que el cuerpo es obsoleto, el cuerpo humano es obsoleto, se está volviendo a un dualismo filosófico, se está separando. Entonces, lo que está, de alguna manera, los filósofos transhumanistas nos tenemos que entregar a la tecnología y porque el progreso indefinido es inalterable, y si eso significa perder nuestra condición humana, que la perdamos. Y eso es. Ahora, vos me decís, ¿son pocos los transhumanistas? Hay un movimiento internacional, hay filósofos de primera línea, filósofos con charlas TED por todos lados, la filosofía, que en realidad la ideología, porque no hay que darle carácter de filosofía, no es una filosofía, está creciendo y lamentablemente creciendo mucho a nivel instituciones académicas. ¿Y cómo se para esto, Pancho? ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo paramos esto de las redes antisociales desde lo ideológico? ¿Cómo paramos los algoritmos? Porque los algoritmos funcionan. Cuando yo me pongo a pensar que tengo que viajar en tren, la primera aplicación que aparece en mi celular es que tengo que viajar en tren y me indica, bueno, anda a la aplicación para ver en qué horario sale un tren a Constitución, ¿no? Sí. Obviamente hay muchos instrumentos, porque la otra cuestión que te dicen, a ver, así como el liberalismo y el racionalismo decían que era una ideología universal que se iba a extender por todo el planeta, única y definitiva, y eso fue un verso, porque acá, por ejemplo en Argentina, creamos el justicialismo que tensionaba filosóficamente con el liberalismo. Bueno, con el transhumanismo pasó, primero lo que hay que hacer es transmitir que es una ideología y no una filosofía natural que se da a consecuencia de la evolución tecnológica. Es decir, y como ideología es un acto racional, no natural, no real, es un acto racional. Segundo, moverte críticamente con tu herramienta. Claro. Pues un martillo lo podés usar para construir una casa o para matar un tipo. Entonces, vos lo que tenés que hacer es decir, bueno, para ir en tren me sirve. Para ubicarme en un camino me sirve esa herramienta. Ahora, cuando ese dispositivo te capta a vos 3 o 4 horas de tu atención, ahí ya estás en problemitas. Porque empieza lo que llama el proceso adictivo digital. Claro. Yo el otro día hice una encuesta en un encuentro sindical
por la cantidad de horas que estaban frente al celular boludeando, no utilizándolo claro. como herramienta, y el promedio era entre 3 y 6 horas, con lo cual Claro. más del 50% era un adicto digital. Claro, claro.